La mayoría de los padres intentan dar la mejor crianza a sus hijos, pero a veces, involuntariamente, reproducen conductas tóxicas aprendidas o propias que a la larga tienen un impacto negativo en su desarrollo emocional, social e intelectual. La psicóloga norteamericana Susan Forward, en su libro Los padres que odian, describe el resultado de diversas investigaciones que se realizaron con hijos y se aprecian las consecuencias de tener unos progenitores que con su actuación los ha hecho completamente infelices. Se consideran como tóxicos aquellos progenitores que poseen una visión negativa del mundo, suelen ser destructivos, maltratadores física y psicológicamente, victimistas, posesivos, negligentes y controladores. Son personas que provienen de hogares disfuncionales que han desarrollado el apego inseguro, por lo que se les dificulta crear vínculos y expresar cariño a sus hijos, son frías y distantes, y lo menos que aportan al infante es seguridad y afecto. Un hogar lleno de peleas, resentimientos y dominación apesta a toxicidad y hace que los niños normalicen el mal comportamiento y lo reproduzcan en su vida adulta. Hoy en La Mesa conversamos sobre el tema con especialistas y analizamos cómo evitar la crianza tóxica. Madres o padres tóxicos que hay, que les hacen la vida imposible a sus hijos sin querer. Vamos a ver, a veces queriendo también, pero bueno, vamos a ver la mayoría sin querer. Nuestros invitados, Marta Beato, quien es psicoterapeuta, el padre José Pastor, quien es, por supuesto, especializado en teología espiritual y psicología clínica, y Alexandra Iches, psiquiatra. Tenemos un panel fantástico para hablar de esto cuando regresemos de la pausa y contamos también con sus comentarios a través de nuestro Instagram y nuestro Twitter. Y es Crianza Tóxica ENM. Ese es el hashtag. Ya regresamos. Bueno, ya usted vio el tema y yo voy a empezar con el padre porque escribió un artículo recientemente que me llamó la atención. Madres no sanas, por no decir madres tóxicas, pero en psicología se utiliza mucho el término tóxico cuando hacen este tipo de artículos refiriéndose al comportamiento de la crianza de los hijos y cómo uno de los padres puede afectar la vida de estos hijos. En este caso, ese artículo hablaba de los diferentes tipos de madres y cómo afectaban a sus hijos, padre. Y a mí me gustaría que identificáramos las diferentes tipos, porque no es un tipo, no es una forma de criar, son muchas diferentes que no tienen nada que ver entre sí, pero que sí causan daño en la psiquis y en la parte emocional de nuestros hijos. ¿Cuáles son algunas de esas variables? Y seguimos después con las doctoras también. Buenas noches, Maricela. Buenas noches. Gracias por invitarme. Es un gusto para mí también compartir con estos dos grandes profesionales de la conducta. Padre salesiano, hay que decir, sí, psicólogo además. Sí. Y sobre todo para tratar este tema tan interesante. Y la premisa que quiero hacer es que para mí las madres son algo especial. Y decía el maestro Bert Hellinger que ante papá y mamá hay que inclinarse. Y hoy nosotros los profesionales de la conducta, al tratar este tema también, nos inclinamos ante la madre y ante papá, porque son nuestros mayores, ¿verdad? Así es. Entonces, tratamos el tema porque es importante para la educación de los hijos y para evitar situaciones que puedan afectar la salud mental de los propios hijos de las madres. Entonces, característica de esta mujer, precisamente es una persona que tiene una visión negativa del mundo. Es una característica importante de ella. Es una persona que ha sido afectada también ella en su familia por padres que la han conducido a esa situación, por padres que han sido negligentes, por padres, por ejemplo, ausentes. Entonces, por abusos, por ejemplo. Entonces van generando este perfil de mujer. No significa que todas las madres tóxicas tengan los mismos factores o variables igual que la intensidad. Varía de una mujer a otra.
Es decir, no toda aquella que podamos decir es tóxica tiene las mismas características y la misma intensidad. Varían. Y por favor, es importante no encasillar a las personas. Eso es fundamental. Ah, mira, fulano es así, así, así. Eso es muy típico de los dominicanos. O los hijos decir, bueno, ahí está mi mamá. Mami, tú eres una tóxica. Esa, mami, tú eres la narcisista, o tú eres la sobreprotectora. Exactamente. O tú eres Eso hay que evitarlo. Mami puede tener características de estas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comenzar a trabajar. Entonces, una característica que yo descubro en estas mamás es que son sobreprotectoras. ¿Todas? Porque hay algunas que son negligentes o indiferentes. Negligentes, autoritarias, egocéntricas, celosas, maltratadoras, una variedad de posibilidades. Entonces, ojalá que podamos profundizar en cada uno de estos, ¿verdad? En ese sentido. Claro. Quizás aquí Marta nos puede ayudar, ¿verdad? En ese sentido para ir cambiando. Y vamos a empezar. Las que usan a sus hijos para lograr sus propios sueños. Mira, yo antes de cualquier cosa, yo lo que quiero es felicitar al padre, de verdad. Muchas gracias, Marta. Cuando yo leí el artículo, que me lo mandaste, María Cela, gracias, me quedé maravillada de que un hombre de iglesia, ¿verdad?, entrara en estos terrenos con una postura tan, que podía ser controversial, ¿verdad? En una sociedad que se sale de lo que es lo más tradicional. Sí, porque las madres son sagradas. Exactamente. Entonces, gracias, porque usted con eso nos da un respaldo grande. Y hay un segmento de la población que quizás va a ser más abierto a todo esto, porque proviene, esa iniciativa en este momento proviene de usted. Porque definitivamente tenemos que desmitificar el tema del concepto de que todas las madres son buenas y que madre es una maravilla. No. Las respetamos, tal como usted dice, las honramos, pero es importante que miremos esto que estamos mirando hoy, María Cela. Porque muchos de los que nos están mirando pudieran entrar en esa categoría. Claro. Entonces. Ahora, Marta, dime, querida todos mía. Los padres, y me incluyo porque yo soy madre también, todos los padres podemos cometer errores en la crianza de nuestros hijos. Ahora, ¿cuándo se puede hablar de que hay una relación tóxica, que hay una crianza tóxica? ¿Cuándo se pasa esa línea de un error o cualquier cosa a que se convierta en una conducta patológica? Nosotros, a lo largo de este panel, a lo largo de lo que vayamos conversando, vamos a ir dando indicadores. Porque no es como una receta, sino que hay muchos indicadores o banderitas rojas que te van a decir a ti, cuidado. Okay. Porque depende de la intensidad también. Vamos a empezar. Porque son muchos. Sí, son muchos. Las que usan a sus hijos para los lograr sueños. sus sueños, Ahí, decía yo anteriormente. Ahí estábamos. Aquí se resume, obligan al vástago a cumplir sus anhelos, sus proyectos y dicen, yo que no lo pude lograr, tú puedes hacerlo. Sí. Ignoran, rechazan y suplantan los deseos del hijo. En el caso de las manipuladoras, los hijos hacen lo que dice la madre para no enojarlos. Estos acumulan mucho enojo, resentimiento y rechazo por ella. Claro, está desde la mamá que dice que ella quería estudiar ballet y que no la dejaron, y que entonces lleva a la niña a ballet y llega un momento en que ya la niña no quiere ir más a esa clase, pero la mamá insiste, o el que quiere tener un hijo famoso porque juegue tenis, vamos a ponerlo a ese nivel, ¿verdad? Pero también la que quiere que su hijo vaya a la universidad como quiera que sea, porque ella no pudo ir. Todo eso es bueno, ser bailarina, el deporte, todo eso es bueno, pero no necesariamente puede ser bueno para ese niño, para ese hijo, porque tú lo que estás es proyectando a través de ese hijo temas no resueltos en ti. ¿Qué daño le puede hacer al niño? Bueno, ¿qué daño este tipo de comportamiento de una madre le puede hacer al hijo? Muchísimo, muchísimo. Incluso hay tantas formas de crianza como hogares existen en el mundo, porque cada hogar es un nido en donde los que lo sustentan y los que lo dirigen dan las pautas de cómo entienden que es mejor. Ahora bien, para que toda esa conducta tóxica se dé, se necesita, desde el punto de vista psicopatológico, identificar algunas cosas como es la personalidad de quienes están formando niños. Y es muy dado a repetir esto que tú dices, bueno, tú eres una madre tóxica, pero ¿sobre qué está sustentada la definición de que uno de los padres sea tóxico o no? Sobre la personalidad.
Y la personalidad no son más que está conformada por lo que es el carácter, en este caso, y el temperamento, que es lo que determina el modo de actuar de las personas. Pero ¿dónde está el detalle? El padre bien decía que hay muchísimas condiciones por las cuales tú puedes, dentro de los factores externos que la persona va asumiendo del medio en el que crece y se maneja, traer a colación. Las madres en este momento, en esta generación, en este tiempo, en esta modernidad, no necesariamente llegan a hacerlo en el tiempo en donde se supone hay una maduración y un crecimiento emocional que le permita haber resuelto cada uno de los conflictos que trae de la infancia. Ejemplo, ahora mismo tenemos madres adolescentes. Tenemos madres muy adultas joven que las hacen tener un patrón tóxico sin saber que es tóxico. Claro. ¿Por qué? Porque no han venido resueltas. Sí, hay mujeres muy marcadas, como la madre de Johnny Depp, insisto. Por ejemplo, una mujer que maltrataba al marido, a los hijos, a todo el mundo, una mujer amargada. Pero para que existan hijos abusados, se necesitan entornos que sean totalmente desacertados y no sanos. Cuando traigo a colación el tema de la personalidad, y Marta mencionó algo muy importante, ese mecanismo de defensa que es la proyección, el tú intentar obligar, vamos a decir así, o dirigir o manipular lo que es la acción y la conducta de tus hijos. ¿Cuántos hijos nosotros no conocemos? Y aquí estamos en medio de sacerdocios, porque cada uno, aquí trabajamos la medicina, más lo que es en este caso la ciencia teológica, en donde recibimos son confesiones. Sí. ¿Cuántos hijos no tenemos en consulta ahora, recibiendo terapia, que hizo una carrera y dijo, doctora, yo no quería hacer eso, pero le llevé el título y se lo entregué y ahora voy a ser libre? Y desde que yo empiece a trabajar me voy de esa casa porque no soporto a mamá. ¿Cuántos han decepcionado, se sienten que han decepcionado a su mamá o a su papá porque no pudieron ser o llegar a hacer lo que ellos pretendían? Porque es un niño que crece con una baja autoestima, entendiendo que tiene que llenar cánones sociales y satisfacer lo que son las necesidades de sus superiores. Doctora, yo quiero saber cómo es el adulto y si puedes reconfigurar su vida, un adulto que de niño ha sido básicamente anulado. Le dan tanto amor, lo consienten tanto que es un niño nulo, que no aprende nada, que todo se lo hacen, que no sabe montar bicicleta, que no puede socializar. ¿Cómo es otra categoría? Si puede categoría es esa? ¿Qué categoría es esa? Vamos a definir esa categoría. Lo primero que es... Los padres sobreprotectores. Lo primero es que ese adulto tiene que reconocer que tiene una situación para resolver, porque resulta que nuestro rol de adultos nos coloca en una posición de perfección. Nosotros no queremos asumir que tenemos patrones que mejorar, pero cuando ya tú lo identificas, es colocarte en esa parte empática, pero hacia ti. ¿Por qué? Porque nosotros abogamos mucho por el tema de la empatía, de la solidaridad, de nosotros ser colaboradores, pero tú no lo eres contigo. Entonces tú estás tratando de formar personas sanas, tú estando enferma. Entonces no hay y en una el caso armoniosidad. de la sobreprotección, porque yo lo que quiero es que mi hijo no le pase nada malo, que mi hijo esté protegido, que no pase lo que pasé yo. Sí. Y no permito que en entornos controlados el niño se enfrente a riesgos y se enfrente a problemas y a solucionar, y luego no saben qué hacer cuando son adultos. Claro. Sí, son niños normalmente. El niño sobreprotegido es aquel que a la hora de tomar una decisión no es capaz de hacerlo. De elegir una pareja no puede. Y muchas veces cuando ve una muchacha que le gusta, si es hombre, una mujer, un hombre, ¿verdad? Entonces pregunta a la madre, ¿qué te parece? Buscando Imagínense si es una mamá celosa. Sí, tú tienes que conocer. La característica de la mamá celosa, según este perfil tóxico, es que ellas se dedican totalmente al hijo, rechazando a la hija. ¿Pero para qué? Porque ella lo quiere para ella. Oh, wow. Y cuando se casa con la esposa, la muchacha, entonces va a boicotear la relación. Y tiene que ser aprobada por ella. Y la muchacha tiene que irse del lado de ella. Si le presenta resistencia... Pero aún más, yo lo he visto en casos de sacerdotes que no se casan, pero aún la mamá ve al hijo sacerdote
que la iglesia es su contrincante. Sí. Sí, claro. Oh, wow. Y hay que atacar la iglesia Sí, también. para que me devuelva a mi hijo. Eso es una cosa Que es mío de mi extraordinaria. propiedad. Hay algo importante. Existe en el proceso de crianza del niño y de la niña 2 síndromes muy particulares, que es el de Edipo y el de Electra. Ajá. Exacto. Que en ese vínculo que se va desarrollando en el primer tiempo de vida, el niño o la niña se enamora de su papá o de su mamá. ¿Qué ocurre? Que eso es sano. Que eso es sano en ese momento de En ese crecimiento momento, del niño. claro. Ese momento. Claro, pero ¿qué ocurre? Cuando la madre identifica Lo prolonga. ese afecto, esa unión, y viene con unas carencias o viene con conflictos emocionales no resueltos, o si se da en ese momento un abandono por parte de la pareja, ya tú sabes lo que ocurre con ese niño. ¿Y qué ocurre? Esos niños que empiezan a crecer fracturados y patológicos vienen dados también por la frustración que tuvo la madre quizás de no haber conservado una relación. Y se vuelve, inclusive, todo lo contrario de lo que fue el hombre que ella eligió. Hay madres que crían a los hijos, hablando específicamente de los varones, repitiéndole de manera reiterativa: tú no puedes ser como tu padre. Como tu papá. Tú no puedes ser como tu padre. Guau, y guau, si el guau. niño hace algo inadecuado, igualito a tu papá, yo sabía que tú ibas por ahí. Ese niño crece con una baja autoestima, y cuando tiene la libertad de poder tomar una decisión, pues se vuelve un contrario frontal de su madre. Wow. No sé cuántas personas se pueden sentir identificadas, pero yo creo que es sano que nosotros escuchemos esta mesa con la mente abierta. Totalmente. También hay otro tema, de que cuando el hijo se revela o empieza a hacer su vida de acuerdo a lo que él cree, entonces la madre lo Se manipula victimiza. enfermándose, se Se victimiza. victimiza, le dice que yo te necesito, que Manipuladora. tú no me llamas, que Esa es la manipuladora, es la manipuladora. misma. La manipuladora es una difícil cosa eso. extraordinaria. Llega a decir: hoy me enfermé, Por tu no culpa. estabas aquí. Mañana me va a encontrar en el hospital con un paro cardíaco, me voy a morir. Dios te Yo soy- perdone. Dios te perdone. Bueno, esa frase la uso yo, y mis hijos bromean mucho. Porque ellos bromean conmigo y dicen: Dios te perdone, mami. Pero Ay, va, mire, mami. tú sabes- Porque como tú no valoras todo lo que... ¿Cómo tú puedes decir, quejarte? Dios te perdone, tú tienes suerte, tú haces... Dios te perdone. Ya, mami, no use la frase. Tendríamos que hacer una tabla de los niveles de toxicidad. Porque de cada- él dijo que había intensidades. Vamos Sí, a dejarlo claro, claro. sí, hay Había intensidades. intensidades. Claro, pero Sí, mira, pero no sí, mucho. pero es muy de las madres lo que yo he hecho por ti. Por ti, ok. Sí. El sacrificio, mira, yo todas las tardes, yo he dejado de hacer cosas para llevarte, dejado de vivir. para llevarte todas las tardes a tu clase de inglés, de ballet, y así que tú me pagas. O sea, tú ¿Y cuál es el impacto en el niño cuando uno de los padres es manipulador? Es devastador, es realmente devastador, porque lo primero es que ese niño empieza a crecer y a formarse con muchísimas inseguridades. Eso que dice el padre, de que cuando un chico se enamora y busca la aprobación inmediata y la aceptación por parte de la madre, es porque ni siquiera tiene las herramientas para saber cuál es el checklist que él necesita Exacto. de esa persona Claro, para que esté claro, a su lado. Hace una réplica idéntica. Incluso podemos escuchar frecuentemente a muchachos que cuando se van a casar le dicen a la novia: mira, yo quiero que mi mamá te dé una clasecita de cómo tú debes atender la casa. O en su defecto, lo dicen de manera muy espontánea: Dios mío, pero ¿cuándo yo voy a conseguir una mujer como mi mamá? Sin saber que su mamá es una persona que no está sana. Una de las manifestaciones que cuando Marta dice: yo que te llevé al ballet, señores, y gusto es cuando son padres divorciados, que ese padre viene cada 15 días o un mes y le dice: tu madre está muy sacrificada por ti, tú debes de obedecerla, porque la mamá O entonces... al contrario, cuando los hijos son locura con el padre, que casi no está, y ella, que es la que da la vida por Algo- ellos y lo deja algo- todo. algo terrible. Claro. Pero algo que yo preguntaba ahorita, ¿cómo un adulto puede, sin desentenderse de su padre, porque al final esa es tu sangre y Claro. son tus padres y son tu responsabilidad Claro. como hijo,
¿Cómo puede salirse de eso y hacer una vida adulta totalmente Pero Aquí- eso es el lo final, primero- ese es el aquí- último bloque No, que pero vamos tú a no seguir. ajá. No te adelantes, Camila. Vamos a hablar de las maltratadoras física y psicológicamente. Sí. Para estas madres, nada de lo realizado por el hijo es correcto, son propensas a etiquetar, son egoístas. Las madres celosas protegen en exceso a los hijos, mientras que a las hijas las rechazan, presentan conflicto con las esposas de los hijos y apuestan al fracaso de su matrimonio. Esa segunda parte ya la hablamos, Sí. pero la primera sí. Para estas madres, nada de lo realizado por el hijo es correcto. Son propensas a etiquetar, son egoístas. Y las madres narcisistas, vamos a unir dos, presentan comportamientos déspotas y opresores con los hijos, socavan su autoestima. Las consecuencias de la toxicidad de una madre en los hijos son múltiples: sentido de culpa, sentimiento de vacío, miedo a tomar decisiones, relaciones tóxicas y miedo al compromiso. ¿Y qué pasa, María Cela, cuando tú vienes de un hogar en donde tus padres han sido patológicos y tienes madre y abuelo que son patológicos? Oh, madre. Claro. un caos. Yo creo que es el momento de hablar de la programación, y yo creo que, Diana, esto te va a responder esa inquietud que tú tienes. El impacto de todo esto es que para los niños, sobre todo en los primeros años de vida, lo que los padres hacen, dicen, dejan de hacer o dejan de decir es fundamental para ellos, es un mandato. Entonces el hijo, buscando la aprobación de mamá, buscando pertenecer, ¿verdad? Cualquiera de esos comentarios, cualquiera de esos indicadores patológicos de la madre, los va a asumir como órdenes, como algo que tengo que hacer para ser querido, sí, para pertenecer, para ser hijo de mamá. Entonces te vas programando de una manera insana y patológica. Así creces, ¿y qué tú vas a hacer después? Reproducir el modelo. Eres un irresponsable, eres un procrastinador, eres un vago, eres un... Y eso se me va grabando ahí. Y ahí vienen lo Sí que... lo dice mi mamá. Hay un autor, Sí lo dice mi mamá. hay un autor americano que se llama John Bradshaw. Dice, él tiene un libro que se llama Bradford, muy bueno. La Vuelta a Casa. Tiene varios buenos. Dice él que el niño o la niña va a reproducir en el futuro aquello que asimiló y aprendió Claro. de sus padres. Si ustedes se dan cuenta, en la psicología forense hay un principio que dice que el asesino vuelve al lugar del crimen. al sitio. Si ustedes se dan cuenta, cuando visitamos un país extranjero, que no es el nuestro, generalmente vamos a los mismos lugares. Ajá. ¿Por qué? Porque el ser humano reproduce aquello que conoce. Total. Y si lo que conoce es toxicidad, es lo que va Y entonces... casi todos esos asesinos en series, o sociópatas, psicópatas, Exactamente. vienen de hogares totalmente Es disfuncionales. decir, la ira que tienen la desahogan dañando al ser humano. se al vuelven prójimo. pasivos Ok. agresivos. Exactamente. Hacemos una pausa, pero vamos a dejar algo que es un poquito más fuerte para concluir. El uso habitual de la violencia para castigar. ¿Qué daño hacen nuestros hijos? ¿Cuál es el nivel de toxicidad de ese tipo de crianza? Y por supuesto, la alienación parental, que tanto se ve, de la que hablamos el otro día en una mesa, Tuvimos pero una que mesa. también entra en el tipo de crianza tóxica. Regresamos en un instante.